Bueno, ya estamos con el tiempo, así que para cerrar este espacio de exposiciones, vamos a presentar a la magíster contadora pública colegiada Marisol León Guayanca. Ella es fundadora de Quantum Consultores y contadora benemérita del Perú. Es abogada y especialista en política y administración tributaria, docente de posgrado y que ver con su exposición. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Junta de Decanos. Y sí, solo para aclarar, soy contadora pública. Vamos a trabajar el día de hoy un tema que me pidieron que comparta con ustedes, que tiene que ver con el planeamiento tributario, ¿no? El planeamiento tributario bajo economía de opción y visto como una herramienta de gestión financiera. Vamos a ver esto, calculo en una hora para poder tener espacio de una media hora de preguntas y poder atenderlos. Em, pero antes de entrar al tema del planeamiento bajo economía de opción, necesitamos repasar algunos conceptos, ¿no? Unos conceptos que considero muy importantes. ¿Cuáles son esos conceptos? Como se confunde mucho, inclusive por la propia administración tributaria, a algunos temas cuando hablamos de planeamiento tributario. A ver, espérenme un ratito que voy a apagar. Señora Marisol, creo que se apagó su micro. Justamente les decía que iba a apagar, iba a cerrar un poco la puerta que estaban haciendo bulla. Entonces les decía que vamos a repasar algunos conceptos que son importantes para poder entender a ciencia cierta de qué hablamos cuando mencionamos la palabra planeamiento tributario. En algún momento este término ha sido pues utilizado de manera indistinta sin saber clasificar si realmente estamos hablando de un planeamiento tributario perseguido por la administración tributaria o de un planeamiento tributario verdaderamente aceptado. Entonces, esto me lleva a que empecemos por ese lado, ¿no? ¿Es correcto hacer planeamientos tributarios? Pues vamos a ver qué cosa es lo que fluye de estas definiciones. Muy importante entender el concepto de evasión tributaria. La evasión tributaria es un delito que está tipificado en los códigos penales de los países. Por lo tanto, una evasión tributaria es definida como un arreglo ilegal, ¿no? Donde el pago de impuestos es ocultado, es ignorado. Los contribuyentes pagan menos impuestos de los que se encuentran obligados a pagar mediante mecanismos de ocultamiento de ingresos, de dejar de facturar, inclusive, ¿no? Generando gastos falsos o pasivos falsos mediante la compra de facturas inclusive. Esto, qué duda cabe que está prohibido, ¿no? Entonces, la evasión tributaria sí es algo que la ley no permite y que evidentemente genera la tipificación de un delito en el Código Penal. Esto tiene sanciones, prisión, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta que la evasión tributaria sí es un delito. Tenemos por el otro lado el término elusión tributaria, ¿no? Es un término que se incluyó, lo tenemos en nuestra norma 16 del Código Tributario. En estricto, una elusión se da cuando evitamos un hecho imponible mediante el uso de alguna figura anómala que ciertamente miren que no vulnera directamente la ley, pero que sí vulnera los valores de un sistema tributario.
Estoy con la ilusión tratando de evitar el hecho utilizando formas artificiosas con la finalidad de conseguir solamente una ventaja tributaria. Es como sacarle la vuelta a la ley cuando la ley expresamente no lo prohíbe. Eso significa que no es ilegal, a diferencia de la evasión, que sí es un delito, pero ciertamente al ser incorporado en nuestro código tributario y al ser perseguido y combatido por todos los países de OCDE, porque justamente lo que se pretende es ponerle un freno, ¿no?, a los métodos inteligentes que muchos diseñaban para seguir un camino que la ley no prohíbe. Entonces, la ilusión tributaria es una forma de planeamiento tributario, ciertamente, pero diríamos que es un planeamiento tributario agresivo, es un planeamiento tributario que le busca sacar la vuelta a la norma. Fue utilizado y es utilizado hasta el día de hoy, aun cuando los países han hecho un frente para evitarlo, ¿no? Por muchas empresas, para poder con estructuras, ¿no?, sofisticadas, tratar de generar forados fiscales en las jurisdicciones tributarias. Entonces, una elusión tributaria se da cuando mediante el uso de una figura artificiosa evito el hecho imponible, evidentemente para sacar una ventaja tributaria. Y cuando estamos frente a un planeamiento tributario, pero bajo el criterio de economía de opción, que ciertamente para hacerlo más didáctico, diría que la elusión tributaria es el planeamiento tributario malo, el que no debemos de realizar, y el planeamiento bajo economía de opción es el bueno, el correcto, el que nunca SUNAT va a discutir. Entonces aquí está el punto de quiebre, donde los contribuyentes debemos de distinguir claramente y tener los conceptos tan desarrollados y bien claros como para poder defender ante una fiscalización si efectivamente estoy aplicando alguna figura de planificación tributaria, pero bajo economía de opción, que no va a ser perseguida por la ley. Ciertamente en las fiscalizaciones podría darse el caso que para el auditor de SUNAT ese planeamiento sea considerado uno de elusión tributaria y no de economía de opción. Y justamente las características de la elusión tributaria es que yo use una figura artificiosa para poder evitar el hecho imponible sacando una ventaja tributaria. En cambio, entenderán que el planeamiento bajo economía de opción es lo contrario, ¿no? Se basa en el derecho que tiene todo contribuyente de poder utilizar la figura más ventajosa fiscalmente siempre y cuando sea permitida por la ley. Es una elección que tenemos los individuos frente a alguna transacción del modo eficiente. Aquí se deja de lado toda figura artificiosa. Significa que es un hecho real el que estoy realizando. El negocio entonces que se está llevando a cabo es transparente, es legítimo, es abierto, consiste en el propósito real de quienes están actuando en esa operación. Para hacerlo sencillo, y de esto es que vamos a hablar, figuras de planeamiento tributario bajo economía de opción, podríamos decir entonces que sí estamos frente a un mecanismo lícito que me genera un ahorro tributario y que evidentemente el contribuyente opta por él porque resulta siendo la vía menos gravosa, sin utilizar, y ahí viene lo más importante, esquemas o estructuras artificiosas o artificiales, ¿no? Donde hemos visto que a diferencia de este planeamiento tributario bajo economía de opción, sí es perseguida la figura de la elusión tributaria. ¿Y qué se necesita entonces para hacer un planeamiento tributario bajo economía de opción? Siempre se debe de analizar la operación,
porque esto viene a partir de alguna operación que desea realizar la empresa. Analizando la operación, entendiéndola, debemos de verificar cuáles son las implicancias tributarias aplicables a esa operación y luego analizar los diferentes escenarios o alternativas que hay respecto de seguir el camino A o el camino B. Cuantificamos los costos en cada situación identificada porque finalmente vamos a elegir la menos gravosa, ¿no? Esto significa, evidentemente, un conocimiento pleno de la norma tributaria y un análisis de la operación de manera transparente. Tengo el derecho de elegir la opción A o la opción B si esta fue una operación real, por supuesto. Y en ese análisis de los costos tributarios que involucran cada decisión, se tienen que tomar en cuenta, pues, los honorarios del asesor que está analizando este planeamiento, los costos administrativos que vamos a incurrir para llevar a cabo esa operación, los tiempos, etcétera. ¿Y cómo lo podemos graficar en un ejemplo, ¿no? Vamos a ver a continuación un ejemplo. La ilusión fiscal y la economía de opción. ¿Cuál de las dos? Evidentemente que lo que debemos de hacer las empresas y los contadores, que somos consultores tributarios, siempre es asesorar a nuestras empresas para que vayan por el camino del planeamiento tributario bajo economía de opción. En la legislación ya la norma antielusiva ha sido incluida, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que las empresas a las que asesoramos no realicen estas prácticas, que ciertamente no es algo que se haya incluido solo en nuestra legislación nacional, sino ya viene de una influencia internacional. Muchas veces también sucede que aún teniendo estos conceptos claros, las empresas realizan las operaciones y después de realizar las operaciones recién hacen las consultas. Ciertamente, si ya la empresa realizó la operación, está frente a una contingencia tributaria si es que ese planeamiento calificara como un acto elusivo. Sin embargo, todavía se está a tiempo de encaminar, de encauzar la operación bajo las reglas que nosotros tenemos que indicar a efectos de que las empresas pues no corran responsabilidades ni riesgos, porque recuerden que si SUNAT en una fiscalización detecta algún acto elusivo, pues hay una responsabilidad no solamente de la gerencia, sino también del directorio que aprueba esas planificaciones y que también podrían ser partícipes o cómplices los asesores, los consultores que idearon y diseñaron estas estrategias, y SUNAT tiene toda la facultad y está establecido el marco normativo de hacer una revisión, una citación, una investigación respecto de la operación realizada. Entonces, ilusión fiscal o economía de opción. Definitivamente nos tenemos que ir por un planeamiento tributario bajo economía de opción. ¿Y qué condiciones necesitamos para que ese planeamiento tributario sea bajo economía de opción? Pues que se cumplan estas tres características. Si nosotros somos consultados de alguna operación que desea llevar a cabo la empresa, tenemos que verificar que estos tres puntos se cumplan de todas maneras. Primero, ¿no? Cualquiera sea la operación que lleve a cabo la empresa o que quiera llevar a cabo, siempre es importante que la consulta se haga antes de que se lleve a cabo, se debe cumplir la ley. Definitivamente no puede haber un planeamiento bajo economía de opción que transgreda lo que explícitamente la ley establece. Nunca se puede lograr un ahorro tributario lícito y libre de contingencias si transgredimos la ley. Y aquí el punto importante es entender que la ley no solamente contempla obligaciones sustanciales o de determinación del impuesto a la renta en sí, sino que también trae muchas formalidades.
y la imposición de multas si es que esas formalidades no se cumplen, ¿no? Entonces, el primer punto de partida es que la operación que se vaya a llevar a cabo cumpla la ley. ¿Qué necesitamos para eso? Pues tener un conocimiento pleno de la legislación. Normalmente estos temas se manejan dentro del marco de imposición a la renta. Muchas veces me preguntan si puede haber un planeamiento tributario del IGB. Y mi respuesta es, ¿qué planeamiento tributario del IGB podrías tener si el IGB es un impuesto indirecto que la empresa le traslada al cliente? La empresa ya generó el costo, adicionó su margen, estableció su valor de venta y como un sujeto legal obligado al pago del impuesto ante el fisco, lo que hace es trasladar la alícuota del impuesto general a las ventas al cliente y el cliente es quien paga el monto total. En ese escenario, en el IGB nos convertimos en una especie de recaudadores de impuestos y obligados al pago ante SUNAT, porque si el impuesto fuese directo, sería muy complicado que todos los que consumimos bienes y servicios liquidemos y paguemos nuestros impuestos de manera personal. El tema de administración y fiscalización sería pues bastante complicado. Por ello es que el IGB es neutro, por ello es que el IGB no es costo ni gasto, y salvo excepciones, obviamente, pero normalmente el planeamiento tributario se aplica al impuesto a la renta. Entonces, ¿y cuál es el segundo requisito? Se debe realizar el acto. O sea, ese acto tiene que ser verdadero, ¿no? El ahorro tributario se puede lograr ejecutando el acto, cumpliendo la ley, cuando tenemos conocimiento de las normas que me pueden beneficiar. Muchas veces se dejan de utilizar beneficios tributarios, límites en los gastos o se califican rentas gravadas cuando la ley del impuesto a la renta no ha calificado como renta determinada operación por un tema de desconocimiento de la ley, es que cometemos errores. Pero si nosotros aplicamos la ley y el acto realmente se lleva a cabo, vamos a lograr ahorros tributarios. Estos actos deben de realizarse efectivamente. En un planeamiento tributario bajo economía de opción, se rechaza cualquier simulación. No hay espacio para ningún acto artificioso. Esto muchas veces o antes de que existiera la norma elusiva, efectivamente había muchos consultores o asesores muy creativos, ¿no? Que por el hecho de sacarle la vuelta al fisco y encontrar un espacio vacío en lo que la ley no prohibía expresamente, pues se convertían en gente muy ingeniosa y terminaban haciéndose contratos o se simulaban determinadas operaciones o marcos societarios que no aplicaban o no correspondían a la realidad. Estos traen muchas contingencias. No hay un planeamiento tributario bajo economía de opción eficiente si ese planeamiento tributario trae un mínimo de contingencias. Un planeamiento tributario bajo economía de opción trae cero riesgos, cero contingencias si es que se cumplen con estos dos requisitos. Y el tercero es que evidentemente todas las transacciones se lleven a valores de mercado. Yo no puedo vender un vehículo a valor en libros, o yo no puedo vender un inmueble porque simplemente quiero que vaya a manos del accionista porque así lo quiere él, no a un valor ni siquiera de libros, sino a un valor mucho menor. Las transacciones se deben de efectuar siempre a valores de mercado. Se debe de reconocer necesariamente que debemos de pactar las operaciones de acuerdo al precio que pagaría un tercero cualquiera por esa transacción. Y no necesariamente soy una parte vinculada, pero es muy similar al criterio que se aplica para los precios de transferencia, ¿no? Y qué duda cabe que si las operaciones son entrevinculadas, pues es mucho más riguroso y exigente
que los estudios de precios de transferencia validen esas transacciones a valor de mercado. Si nosotros cumplimos con esos tres requisitos, estaremos seguros de que el planeamiento que estamos desarrollando es un planeamiento bajo economía de opción y que correrá cero contingencias el día que tengamos una fiscalización. ¿Cómo podríamos lograr ahorros tributarios dentro de la ley? Pues para ello hay distintas fórmulas, fórmulas lícitas que no generan contingencias y que si nosotros las aplicamos correctamente, pues vamos a poder encontrar un espacio que, dicho sea de paso, es muy valorado por las empresas, muy valorado por los gerentes, por los directorios, cuando el contador a cargo o el asesor tributario, si la empresa tiene un asesor tributario, le da estas ideas, porque todos tenemos el derecho de elegir la figura menos gravosa. No dice la ley que tengamos que elegir el pago más alto para poder actuar correctamente. Tenemos ese poder de decisión, esa libertad, y SUNAT no la va a poder perseguir. Dentro del impuesto a la renta, tenemos, podríamos agrupar cuatro títulos, ¿ya? Dentro de ese esquema de determinación del impuesto a la renta. Yo diría que estas fórmulas, ¿no? Las hemos agrupado en cuatro títulos. Primero, no pagar más. Evidentemente, tenemos que pagar de acuerdo a nuestra capacidad contributiva y de acuerdo a la verdadera ganancia que hemos obtenido como empresa en un ejercicio gravable. Y el no pagar más significa que aplique correctamente la ley, que el acto se realice y que aplique valores de mercado. Sabemos que en la estructura del impuesto a la renta, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero, califican como renta a determinadas operaciones y no está calificando como renta el total de ingresos. Si yo conozco la ley, no voy a pagar más de lo que corresponde aplicando correctamente la ley. Ejemplo, la renta producto es una renta gravada, la ganancia de capital es una renta gravada, las operaciones con terceros es una renta gravada, pero con ciertas condiciones. Si yo tengo ingresos que he obtenido de operaciones con terceros, no califican como renta todas ellas, sino únicamente aquellas que hayan sido dentro del marco de consentimiento de ambas partes, en el devenir de las operaciones de la empresa y que ambos hayamos consentido el nacimiento de obligaciones. Eso significa, en sencillo, que si yo como empresa he generado un ingreso con un tercero por un mandato legal, ya no encajó en la definición de renta de ingresos derivados con terceros. Y entonces, si yo tengo ese conocimiento, no voy a pagar más de la cuenta. Si no tuviera ese filtro y creyera que todos los ingresos pagan impuesto a la renta, estaría originando un mayor pago de impuesto a la renta a mi empresa. Ejemplo, en algún momento las empresas agrarias azucareras tuvieron deudas de agrobanco y en sus estados financieros estaba la cuenta por pagar, el pasivo por ese endeudamiento. En un momento, el Estado sacó una ley que dijo que se condonaba toda la deuda agraria obtenida con agrobanco. ¿Qué tuvieron que hacer las empresas? Al condonarse esa deuda, tuvieron que haber eliminado el pasivo y obviamente reconocer en sus estados financieros un ingreso, ¿no? Sin embargo, ese ingreso no calificaba ni como renta producto, ni como ganancia de capital, ni como ingreso derivado de operaciones con terceros, porque aquí no estuve en igualdad de condiciones. Yo no negocié con Agrobanco esa condonación. Salió una ley. Por lo tanto, cuando yo genero un ingreso producto de un mandato legal,
eso de ninguna manera paga impuestos. En ese escenario, lo que tengo que hacer al momento de calcular el impuesto es a ese resultado contable que usamos como punto de partida del estado de resultados bajo MIF, pues tengo que deducirle ese ingreso que he generado producto de la aplicación de ese mandato legal. Y con ello estoy pagando un impuesto correcto y el que me corresponde. Si yo no tuviera ese filtro, ¿qué hubiese sucedido? Pues hubiese sucedido que tendría que haber pagado un impuesto a la renta considerando ese ingreso como gravado equivocadamente. También la ley de renta me da opciones de diferir resultados. Claro, hay varias opciones de diferimiento de resultados. El caso típico es el artículo 58 de la Ley de Renta, que habla de las ventas a plazos. Cuando las empresas venden a plazos mayores a un año, el artículo 58 le permite reconocer las rentas a lo largo de los años del crédito, siempre y cuando haya sido mayor a un año. Y si eso es así, yo reconozco ingresos en la manera proporcional y obviamente si estoy vendiendo un bien, lo que tengo que hacer es reconocer el costo de ventas también de manera proporcional, es evidente. Eso lo indica el artículo 58. Algunos utilizamos ese artículo y otros por desconocimiento no. Pero si la ley me está permitiendo diferir esos resultados y pagar un impuesto a la renta en partes, conforme fue el plazo del crédito, ¿por qué no usarlo? ¿No? Y así mi empresa paga menos impuestos este año. También tenemos casos en los que yo podría decir, podemos superar límites, podemos superar restricciones si analizamos gastos y analizamos si efectivamente la empresa ha incurrido en ellos o no. Por ejemplo, muchas veces queremos hacer donaciones y las empresas, ¿no? Hacen donaciones porque quieren cumplir con su labor de responsabilidad social y no tienen la idea de que podrían donar hasta el 10% de su renta neta y creen que las donaciones están prohibidas o creen que el hecho de hacer una donación es una liberalidad. Pero para eso la ley permite que podemos donar a entidades perceptoras de donaciones, que me van a entregar luego un certificado de donaciones y que mejor que puedo tener ese gasto, haciendo gastos de responsabilidad social hasta el 10%. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Obviamente cumplir con lo que indica la norma. Por eso el requisito del planeamiento es cumplir la ley nuevamente. Segundo, realizar el acto realmente, no simularlo, no generar algo artificioso. Y tercero, a valor de mercado. Y finalmente, también en la ley de renta nos permiten localizar beneficios en estructuras con menor imposición. Claro, y no estamos haciendo nada malo. Imaginémonos que estamos creando una empresa. Imaginémonos que recién vamos a empezar. Y la actividad que voy a realizar me permite estar en el régimen especial de renta, me permite estar en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. Yo puedo optar por cualquiera de los tres. No es que tenga que empezar en el régimen especial de renta. Por desconocimiento, muchas veces el inicio de operaciones de una empresa que podría empezar en el régimen especial de renta empieza en un régimen general o en un régimen MIPE tributario, que tiene las mismas complejidades, formalidades, exigencia de libros que un régimen general. Lo único que se diferencia es la tasa o la alícuota del 10% en un primer tramo. Y que, dicho sea de paso, no ayuda mucho y es muy similar al régimen general. SUNAT no me va a perseguir porque al momento de empezar mis operaciones, yo como contribuyente haya decidido localizar el régimen en el régimen menos oneroso para el tamaño de mi empresa y el inicio de mis operaciones, que es el régimen especial de renta. Esto entonces me va a ayudar a que si cumplo esas tres condiciones, ya sé que voy a hacer un planeamiento tributario bajo economía de opción sin contingencias,
no lo va a perseguir SUNAT. Lo segundo es que si conozco la ley de renta integralmente y a profundidad, además de su reglamento, voy a poder aplicar estas cuatro fórmulas que van a poder ayudar a la empresa a pagar menos impuestos dentro del marco legal. Cuando yo les decía de planeamientos bajo economía de opción, normalmente un hecho económico lo analizamos desde distintas implicancias tributarias si tuviéramos distintos escenarios. Y vamos a elegir siempre el que resulte menos gravoso respecto del impuesto a la renta. Sería ilógico que yo elija, teniendo la opción que la ley me permite, de elegir la opción más cara, ¿no? Típico caso, por ejemplo, muchas veces las empresas se preguntan, quiero comprar computadoras, quiero comprar un activo fijo, quiero comprar una máquina, por ejemplo. Tengo la opción de comprar esa máquina al crédito. También tengo la opción de comprar esa máquina por leasing. Arrendamiento financiero, decreto legislativo 299 con un banco. Este decreto legislativo me permite que esta maquinaria adquirida yo la pueda depreciar aceleradamente. Si son máquinas, hasta en 2 años, y si son inmuebles, hasta en 5 años. Y hago la comparación de los dos escenarios. Si yo lo comprara al crédito, es una compra-venta común y corriente. De hecho, adquiero la propiedad legal, adquiero un pasivo, dicho sea de paso, deprecio mi maquinaria a razón del 10% anual. La depreciación es un elemento muy importante en la decisión porque es lo que la inversión va a poder ser enviada al gasto. Y todos queremos que esa inversión sea enviada al gasto lo más pronto posible, porque de esa manera voy a tener una menor utilidad y voy a pagar un menor impuesto. Cuando yo hago una compra-venta de una máquina al crédito, pues mi máquina se va a depreciar únicamente máximo, con una tasa máxima del 10%. Es cierto que tengo los gastos por intereses, ¿sí? Pero ya saben, con un límite. Y tenemos un crédito fiscal del IGB que lo voy a obtener a la adquisición. Si yo saco números, inmediatamente me voy a dar cuenta que el gasto de la depreciación de la inversión en esa maquinaria la voy a enviar al gasto en 2 años. También los intereses van a ser deducibles y también voy a usar el crédito fiscal del IGB, pero en función del devengo de cada cuota. ¿Qué opción elijo? Pues la de leasing. Y muchas veces elige más bien la de compra-venta al crédito. De repente la empresa no tiene utilidades, entonces no aplica ni merecería aplicar un arrendamiento financiero ciertamente, ¿no? Entonces depende mucho de la coyuntura, de qué situación está pasando la empresa, si está ganando mucho o tiene pérdidas, porque no le voy a dar alguna figura de economía de opción a una empresa que ya de por sí está perdiendo y no necesita inflar más el gasto, porque también financieramente hablando no va a tener una buena imagen ante el banco. Entonces, hasta ahí lo que estamos viendo son los conceptos principales de planeamiento tributario. En ese escenario es muy importante que sepamos diferenciar cuando estamos realizando algún acto de evasión tributaria, que es un delito, y dicho sea de paso, no es un delito solamente que está tipificado en la ley penal tributaria. Es un delito que como profesional contable también me involucra en la ley de administración para el caso de las empresas. Tenemos responsabilidades adicionales. Nuestra firma avala la razonabilidad y los números fidedignos que estamos mostrando en los estados financieros. A veces somos partícipes de simular estados financieros, maquillar estados financieros, va nuestra firma y creemos que no pasa nada. Pues eso es un acto que finalmente también es perseguido por la ley y constituye un delito, no solamente por la ley penal tributaria, sino también por todas estas normas de compliance que han salido en los últimos años. Y entonces
hecha esa presentación, ¿no? ¿Cómo aplicamos el planeamiento tributario en el mundo real? Y esto se ve en una fiscalización, ¿no? Ya nosotros, como les decía, hemos ensayado que la gerencia quiere realizar una operación. Nosotros como consultores o como contadores debemos de estar preparados para analizar las implicancias tributarias en la situación A o B y aconsejar a la gerencia cuál es la que elegiría por resultar una operación menos gravosa en determinada condición, cumpliendo el acto, cumpliendo la ley y sin nada simulado, sin nada artificioso. Entonces ya hemos hecho nuestra labor y ya hemos aceptado las operaciones que quiere llevar a cabo la empresa, hemos opinado y vamos a imaginar que la empresa ha hecho caso de nuestros consejos y ha realizado el acto. ¿Cuándo es la prueba de fuego? Pues la prueba de fuego será el día que tengamos una fiscalización. Solo ahí vamos a saber defender nuestros argumentos, nuestra posición. Vamos a tener una SUNAT que quizás vaya a querer discutirlo, pero cumpliendo estos tres requisitos es infalible este tema. SUNAT no tendría argumentos. Para calificar una ilusión tendría que probar SUNAT que hemos simulado algún acto. Definitivamente no somos partícipes de aquellas creaciones que todavía muchos asesores siguen dando respecto de determinadas operaciones, ¿no? La idea es que de esta parte de mi presentación todos salgamos convencidos de que sí se pueden generar ahorros tributarios lícitos con planeamiento bajo economía de opción y no irse por todas esas estructuras fiscales armadas artificiosamente que en algún momento pueden caer y que todavía se siguen recomendando. ¿Y qué decir, pues, de las facturas falsas? De ninguna manera avalaría una práctica delictiva porque es un delito tributario. ¿Cómo hacemos entonces si estamos en plena fiscalización? Lo bueno es que en una fiscalización las empresas tenemos ventaja competitiva y comparativa con la SUNAT, porque somos nosotros, la empresa, nosotros los contadores, nosotros los asesores, los que conocemos más de la empresa respecto de sus puntos débiles y fuertes, más que la SUNAT. Entonces eso nos va a permitir atender una fiscalización eficientemente y elaborar un plan con la empresa para que esa fiscalización sea exitosa. Nuevamente, parto de la premisa de que hemos hecho un planeamiento bajo economía de opción, hemos aplicado la ley y hemos hecho las cosas correctamente. Antes de irme a este detalle, me estaban preguntando por acá. Marco me dice, ¿puedo donar un inmueble de mi empresa jurídica a un familiar y afectarlo directamente al patrimonio, entre ellos a capital, a través de una reducción de capital, lógicamente asumiendo el impuesto adicional por la liberalidad, pero contablemente puedo hacer esos asientos de donación cargado directamente a la 50 de capital? Trato de no generar la falsa pérdida contable. Marco, sin ánimo de entrar al detalle de tu consulta, yo te digo que al momento de donar un inmueble, la donación es una enajenación. La enajenación que involucra una transferencia de propiedad va más allá de la venta propiamente dicha. Una enajenación es un aporte, también puede ser un aporte capital, puede ser una devolución de aporte, puede ser una expropiación, puede ser una permuta. Entonces yo no me libero por el hecho que haga una donación, el hecho de que califique como una enajenación y tenga que medir la ganancia de capital. ¿De acuerdo? Y nuevamente, si el acto es real, todo va a estar bien analizado. Si yo quiero sacarle la vuelta al fisco y artificiosamente crear una figura de donación para finalmente que llegue el inmueble a manos del accionista sin costo cero, estamos hablando de una ilusión, ¿ok? Karen me dice, si los gerentes sacaron préstamos personales el 2022 y pusieron ese dinero, la empresa no se hizo ningún tipo de contrato,
¿Cómo puedo hacer para reconocer esos gastos por intereses del 2022 al 2025 o ya los perdí? Bueno, Karen, ahora vamos a hablar justamente de estos temas formales sustanciales que debemos de tener presente en una fiscalización, pero desde ya te digo que si la empresa fue la que le prestó al accionista, lo primero que tienes que medir es que se tiene que computar como distribución de dividendos. Si es que tienes resultados acumulados por distribuir, y eso califica como una distribución de dividendos en primer lugar. Solo si las salidas de dinero a los accionistas fueran mayores a los dividendos que tenían por distribuir, solo sobre esa parte se reputan intereses. Y el interés es un interés que tiene que ser considerado como un interés presunto o un interés de acuerdo a precios de transferencia si los accionistas son vinculados o tienen más del 30% para que puedas considerar un ajuste por ingresos a valor de mercado. Entonces, si sacaron préstamos personales para que ellos se lleven la plata, fue ese el enfoque. Pero si ellos se prestaron dinero del banco y a su vez el accionista le prestó a la empresa, también tiene que haber un contrato de préstamo del accionista hacia la empresa. Ese contrato tiene que tener fecha cierta, tiene que tener una tasa establecida, esa tasa tiene que ser a valor de mercado. Los gastos se devengaron en cada ejercicio. Tú no puedes devengar un gasto de intereses acumulados de ejercicios anteriores. Lo que tendrías que hacer es rectificar para reconocer el gasto devengado en cada ejercicio si esa fue la situación, ¿ya? Luego tenemos un adelanto en abril 2025 de 500.000 soles más IGB por un proyecto de supervisión de obra que se dará en 390 días. ¿Debo considerar toda esa base para mi renta mensual o debo considerar según el avance de supervisión? Karen, tu pregunta es súper importante. En el impuesto a la renta lo que opera es el criterio del devengo y es el criterio del devengo jurídico. Un adelanto no es un ingreso ganado. Un ingreso ganado se da cuando yo genero mi derecho a cobro y genero mi derecho a cobro conforme voy avanzando la obra. Por lo tanto, depende del contrato. Si mi contrato está establecido por avance de obra o por tramos para generar mi honorario, tendré que devengar conforme avanzo. Si el honorario de supervisión no tiene que ver con los avances de obra y generaste una obligación de pago por entregables, el devengo se dará por ese entregable. Es muy importante para el impuesto a la renta que se revisen los contratos y se analicen desde una óptica jurídica, porque acuérdense que desde el 2019 lo que ha cambiado en el artículo 57 de la ley de renta es que el devengo, el reconocimiento de ingresos y gastos, tiene una connotación 100% jurídica, donde tenemos que ver cuándo se produce el hecho sustancial, debemos de ver si hay alguna cláusula de condición suspensiva y debemos de ver si la contraprestación está basada en hechos futuros. ¿Bien? Luego me dicen aquí si la ilusión tributaria está permitida. No, yo no he dicho que la ilusión tributaria esté permitida. Lo que he dicho es que la ilusión tributaria no es ilegal, no es una evasión tributaria. Sin embargo, al estar contemplado en nuestro código, porque es una especie de planeamiento tributario agresivo, que no solamente lo ha recogido nuestro país en la norma 16, sino todos los países de la OCDE, para combatir justamente esa erosión de las jurisdicciones o de las bases tributarias en las jurisdicciones de todos los países, ya no es algo permitido. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por la pregunta y me permite la aclaración. Después Nelly me dice, una empresa de transporte, ¿qué hacer cuando lamentablemente no figura el número de placa en el XML, pero en un inicio sí se visualizaba la factura de combustible? El error lo generó la OCE. Bueno, Nelly, este ya es un tema más operativo y de comprobantes y de XLM. Yo creo que XML, yo creo que deberías de conversar con tu OCE si es que el error fue de ellos para que tengas un tipo de defensa, pero no te liberan.
¿ok? No te libera de las obligaciones que deberías de cumplir dentro de los comprobantes de pago bien emitidos. Si es un tema de emisión de factura de venta, no hay mayor problema. Le trasladas el problema a la otra parte, pero si es una omisión de un requisito importante en el comprobante de pago de compra, sí puedes correr el riesgo de perder el gasto, el crédito fiscal. Recuerda que esto solo se detectaría en una fiscalización. Si es un hecho aislado, es posible que la administración no lo detecte, pero ya sabes que deberías de tener una defensa de parte de tu proveedor de facturas. José me pregunta, ¿los dividendos pagados a personas naturales y que se retuvo el 5% de impuesto a la renta deben declarar cada socio en su declaración personal anual? Claro, los dividendos los deben de declarar como rentas inafectas, José, no dentro de como empresa se declara como, si la empresa recibe dividendos, lo declara como rentas inafectas. Si el que ha recibido es el accionista como una renta de segunda categoría, ya no la declara en su renta anual porque la renta de segunda categoría como dividendo tiene un pago definitivo, ¿no? Por eso verás que en la declaración jurada de las personas naturales solo hay cuarta, quinta y renta de fuente extranjera. Y sí tendría que declarar las rentas exoneradas o inafectas que haya recibido, como CTS y todo lo demás. Grupo Gómez me dice, cuando se menciona que la ilusión es planificación tributaria agresiva, ¿se refiere a que se puede hacer pero con mucho cuidado o qué significa agresiva? Bueno, hay todo un curso de ilusión tributaria. No sé, Grupo Gómez, vamos a decir señor Gómez o señorita Gómez. La ilusión tributaria en Perú no está permitida. ¿Por qué? Cuando califica una operación como elusiva, cuando la empresa utiliza un acto artificioso para sacar una ventaja tributaria y evitar el hecho imponible. Eso está perseguido en Perú. No es una evasión tributaria, no es un delito, vuelvo a repetir, pero sí está prohibida por la norma 16, ¿de acuerdo? No se permite, no está permitida. Las empresas, muchas lo hacen, por eso es que en una fiscalización, SUNAT tiene toda la potestad de interponer la aplicación de la norma antielusiva y llevar a un, digamos, comité revisor a las instancias de SUNAT, al directorio, a la gerencia, al contador, al asesor tributario, si llegaron a realizar algún acto elusivo en ese periodo. Así es que no está permitido. Vuelvo a repetir, no es ilegal para el mundo, por eso es que se creó la norma 16. ¿Qué es lo que está permitido? Solo lo que les estoy comentando, el planeamiento tributario bajo economía de opción. ¿Qué ejemplo tendría de un acto elusivo? Yo soy una entidad educativa, sé que voy a lucrar, quiero ganar, pero me constituyo artificiosamente para evitar el hecho imponible bajo el paraguas de asociación sin fines de lucro. Ya estoy simulando el hecho para evitar el hecho imponible, para sacar una ventaja tributaria. Si SUNAT me fiscaliza y ve que hay disposiciones indirectas de la renta, porque de repente el director gana, no sé, como pasó en una universidad, 5 millones de soles al mes, ¿no? O digamos que el inmueble está sobrevaluado y agarra una depreciación sobrevaluada, o hay préstamos que salen a terceras empresas sin cobro de intereses, tiene SUNAT todo el derecho de interponer esta acción de la norma 16 y desconocer el hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que está prohibido. Yo lo que debo de hacer es, si me voy a constituir, tengo que analizar, ¿realmente quiero ser sin fines de lucro? ¿Quiero hacer labor social? ¿Quiero colaborar con la educación en el Perú? No quiero enriquecerme con ello, solo quiero ayudar a los niños pobres, por ejemplo. Es correcto. No lo voy a obligar a emitir o a constituirse como una empresa jurídica que pague impuestos porque lo que está haciendo es una ayuda social. Muy bien. A ver, Rosario me dice, uy, creo que tenemos las preguntas acá con Tania, terminamos para avanzar con la otra mitad, ¿no? Entonces ya no vamos a dar la media hora de consulta, sino hemos estado así en paralelo para poder terminar a las 8 la presentación.
María me pregunta, ¿los trabajadores personas naturales de las empresas mineras que reciben utilidades, ya, su empleador debe retener de estas utilidades el impuesto a la renta de segunda o de quinta? De quinta. Todas las utilidades de los trabajadores son renta de quinta, María. Tania me dice, si la empresa le presta a uno de sus socios para que éste aperture otra empresa y no se hizo contrato y no hay de por medio intereses y él quiere devolver dentro de varios meses, ¿cuáles serían las consecuencias tanto para la empresa como para el socio? Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, Tania, lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que el socio desfinancia el negocio en marcha, lo descapitaliza y muchas veces pierde ambos negocios, ¿no? O sea, más que un tema tributario. Ahora, ¿cuál es la implicancia tributaria? El socio tiene todo el derecho de hacer con los fondos lo que desee. Si él retiró, y eso fue como préstamo, pues lo que te decía al inicio, ¿no? Lo que comentaba. Si el socio tiene utilidades por distribuir, esa salida se debe reputar como distribución de dividendos. Si esa salida fue mayor a esos dividendos por distribuir, califican como préstamo. Y si eso es así y son socios, partes vinculadas, la empresa tiene que declarar intereses a valor de mercado, aunque no los haya cobrado, aunque no los haya pactado. ¿De acuerdo? Eso tendría que ser. Y ya está, no, ya no, más bien eventos recién se dan cuenta que si tienen alguna pregunta para mí, ya han tenido como 20. Ok, entonces les decía, vamos a continuar aquí con la presentación. Ya, luego continuamos con las preguntas. Les decía que la prueba de fuego, cada vez que la empresa realiza algún acto y ha sido consultado con sus asesores tributarios o con el contador general y el contador ha dado sus puntos de vista y la empresa realizó el acto bajo esos parámetros, pues en una fiscalización no deberíamos de tener ningún problema. Si fue por el contrario, ya sabemos que hay una debilidad, ya sabemos que posiblemente en la fiscalización que nos están abriendo salga a relucir esa contingencia. Entonces, el plan siempre es identificar si nos van a hacer o nos están haciendo, porque esto llega, cuando llega el requerimiento de fiscalización, es que podemos entender y hacer un plan estratégico de inmediato. ¿Es parcial o definitiva? ¿Con qué recursos cuento? Porque necesito disponer de recursos para atender esta fiscalización. Estoy en un sector sensible, es un sector evasor, informal, me están fiscalizando porque estoy en el sector o porque de repente hubo solo una inconsistencia que puede ser salvable. Tengo que identificar cuáles son las debilidades conceptuales, probatorias, ahí es donde voy a saber si hubieron temas de planeamiento tributario que no me consultaron y luego me enteré que se habían hecho con contingencias, pues tenemos que verificar si tenemos posibilidad de sustentarla o no, identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son los medios probatorios que tengo, cuáles son los errores frecuentes, formales y de sustentos que normalmente existen en el mercado, preparar mi file de defensa si son posiciones discutibles, con informes de mis asesores, de los auditores, de estudios de abogados terceros para tener una prueba suficiente y defender mi posición. Y también será momento de identificar los escudos tributarios no revelados pero existentes. Ya luego les voy a dar algunos ejemplos de esto. Y también ver si hacia dónde va la fiscalización. Siempre los que atendemos fiscalizaciones permanentemente sabemos si es algo del sector o es alguna inconsistencia o se hace por alguna razón. Quizás pedí una devolución y ahora que pedí la devolución me están pidiendo o verificando para ver si me acotan por un mayor monto que el de la devolución que estoy pidiendo. Entonces, armo toda una estrategia. Normalmente esto se hace con una auditoría tributaria preventiva. Cuando las empresas son grandes, tienen su equipo tributario que puede armar esto. Cuando las empresas pueden ser grandes, pero no tienen su equipo tributario, pues normalmente entramos las firmas consultoras, la auditoría, a ayudarlos, a apoyarlos en esta fiscalización y esto es lo que armamos como plan estratégico, que es lo que les estamos compartiendo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que se encuentran en toda fiscalización? Y todo planeamiento tributario empieza por cumplir la ley. Quiere decir que, ¿qué mejor planeamiento
que verificar que todo lo que dice la ley se está cumpliendo, ¿no? Conservemos documentos, archivemos organizadamente, tengamos una trazabilidad de las operaciones, armemos carpetas en las nubes, tengamos los XLML por meses, por años, por empresa, tengamos sustentos adecuados. Los sustentos adecuados que prueben la fehaciencia, que significa probar que la operación es real y que no compré facturas. No basta la factura, no basta el medio de pago. Ese es el error frecuente. No basta ni el contrato siquiera. ¿Qué necesito? Las pruebas contundentes que demuestren que mi operación sí fue real. La guía de remisión, el ingreso de la mercadería al almacén, el CARDEX en unidades, valorizado, las salidas de eso. Si tengo servicios, los informes, los avances, las actas de reuniones, o sea, depende del gasto que tenga que sustentar. Porque lamentablemente hay una práctica, hasta en Internet ofrecen facturas falsas, de acuerdo al negocio, de acuerdo al sector. Esto se ha convertido realmente en un deporte nacional. Y SUNAT por ello ha creado el sujeto sin capacidad operativa, el perfil de cumplimiento, el hecho de hacer electrónico al 100% todos los comprobantes y ahora las guías de remisión. Y pronto el CIRE, no solamente a nivel de ventas, compras, sino también la propuesta de liquidación del IGB y muy pronto el diario, el mayor y todo. El CIRE está preparado para que sea la contabilidad electrónica al 100%. ¿Por qué? Justamente porque se trata de evitar que esta práctica de venta de facturas se detenga de alguna manera, ¿no? En gastos de personal, lo típico de errores de sustento es que no se encuentran las políticas que la empresa ha desarrollado para capacitaciones, para comisiones, para bonos, para desvinculaciones. Y el Tribunal Fiscal ha dicho que si aquello que se le está pagando al trabajador no está contemplado en su contrato de trabajo o en una política, se considera una liberalidad, ¿no? Entonces, sobre todo las sumas graciosas, el mutuo disenso, tengamos mucho cuidado con eso y documentémoslo, ¿no? Los gastos recreativos, no basta nuevamente la factura, el medio de pago, lo que se necesita es la trazabilidad, la fehaciencia, porque si hubieron regalos, premios, tienen que haber pues invitaciones, fotos, videos, registro de la entrega, correos electrónicos de la organización del evento, porque si no, bajo el paraguas de gasto recreativo, de repente cubrimos el matrimonio de la hija del dueño, ¿no? Por decirlo. ¿Qué más? En gastos de movilidad, tenemos que saber distinguir si es la movilidad de libre disponibilidad o si es la movilidad supeditada a la asistencia o si es movilidad por condición de trabajo. Las tres movilidades tienen un tratamiento diferente y muchas veces se generaliza el tratamiento de la movilidad. La que es de libre disponibilidad es una movilidad que tiene que estar pues en una planilla de movilidad. La supeditada a la asistencia es la que tiene que estar como una asignación por movilidad en la boleta de pago, formando parte de la remuneración y el día que falte no tiene pago de ese día porque se sustenta el traslado del domicilio a la oficina y viceversa. Y las condiciones de trabajo son aquellas que requiere el colaborador para realizar su labor. Entonces, tenemos para las condiciones de trabajo el conserje que sale a hacer operaciones, la planilla de movilidad. Y si yo gasto una movilidad para irme a visitar un cliente y tengo una factura por el servicio de taxi, eso también es un comprobante de pago sustentable, ¿no? En ese escenario, bueno, y aquí les decía también el tema de, ahí está, la custodia de los archivos XML. Ustedes saben que la representación impresa o el PDF no tiene validez tributaria. Lo que tiene validez para sustentar costos y gastos es el archivo XML. ¿Y qué decir de los gastos de financiamiento? Tengo una lámina más adelante que en detalle se explica, pero para los gastos de financiamiento, SUNAT en este momento está en una campaña generalizada. De repente a muchos de ustedes les ha llegado cartas inductivas o esquelas de citación donde se le pide a la empresa
la razón del endeudamiento, la sustentación de las salidas de ese endeudamiento, el límite del EBITDA y el cálculo de intereses por exceso de los gastos financieros relacionados con ingresos por intereses exonerados. Así es que para ello, ¿cómo demuestro qué hice con el financiamiento? Flujos de efectivo, estados de flujo de caja, hojas de Excel, cómo estoy midiendo, cómo demostrar el hecho de en qué usé el dinero en el que me endeudé. A esto me refería, ¿no? La empresa tiene que demostrar cómo y para qué obtuvo ese préstamo. Tiene que presentar los registros contables, la copia de los estados de cuenta, el estado de flujo efectivo, ojo, el comprobante de pago de los intereses y en el caso de comisiones, el comprobante de pago de las comisiones. Están en una campaña total en la que están pidiendo el comprobante de pago emitido por las entidades financieras y efectivamente están obligados a emitir el comprobante de pago. Documentación sustentatoria en general. Entonces tengamos cuidado de que muchas veces hay errores de sustento, ¿no? Y el Tribunal Fiscal y también hay casaciones que han señalado que efectivamente deberíamos de presentar un estado de flujo de efectivo, deberíamos de presentar un flujo de caja, aunque también en casación el Poder Judicial ha dicho que cuando compro un activo es fácil demostrar el destino, pero cuando me endeudo y lo uso para capital de trabajo, es muy difícil estar contemplando el análisis sol a sol, lo cual tiene razón también, pero SUNAT está en esa práctica. ¿Y qué errores formales frecuentes existen, no? Pues la formalidad de lo que exigen las leyes. La ley del impuesto a la renta, para el caso de provisión de cobranza dudosa, exige una serie de requisitos que no se cumplen, ¿no? Inconsistencias. No pueden haber inconsistencias. Si el libro de inventarios y balances tiene un saldo, este debe de coincidir con el libro mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi Cardex y tengo un saldo final en el Cardex, ¿no? Valorizado, este debe coincidir con lo que aparece en los estados financieros y con lo que aparece en el libro de inventarios y balances. Esos cruces mínimos a veces no se hacen y terminamos presentando libros electrónicos y estados financieros descuadrados en los registros de compras con las boletas de venta emitidas por contribuyentes del RUS. No se contemplan que estamos obligados a anotar esas boletas en el registro de compras justamente para medir el límite. Y un error frecuente que yo considero grave es el que las empresas, al momento de tomar su inventario físico, hagan un ajuste de inventario al comparar con el inventario contable y sin mayor investigación, simplemente generan una cuenta contable llamada faltantes o ajustes de inventario. Y sin tener en cuenta que para su deducibilidad eso no está permitido, ¿no? Y que generan un foco de atención porque les puede llegar una carta inductiva preguntando, ¿y qué cosa se hizo? ¿Cómo así se originó ese faltante de inventario? ¿Cómo así se originó ese ajuste por diferencia de inventario? Y damos pie a que SUNAT pueda detectar quizás un error contable. En la experiencia que tenemos, por ejemplo, en mi firma auditora, que es Quantum Consultores, en estos 20 años que este año cumplimos, hemos visto ajustes de inventario de esa naturaleza y cuando hemos hecho las auditorías preventivas, los diagnósticos o estos planes estratégicos para apoyar en fiscalización, cuando hemos hecho la pregunta de cómo se originaron estos faltantes, la respuesta común es que pocas empresas hacen su investigación. Y resulta que muchas se dejan guiar por el comprobante de pago emitido. Entonces, se generaba un falso faltante. Por ejemplo, la contabilidad había registrado una factura de un insumo que llegó en diciembre.
o mejor dicho, cuya factura llegó en diciembre, pero el insumo entró a los almacenes en enero. Sin embargo, contabilidad ya había registrado ese inventario. Eso está mal, porque por más que haya llegado la factura, la anoto en el registro de compras, pero en mis asientos contables no tendría ninguna implicancia, porque yo recién esa mercadería la he recibido en enero. El día que hacen un inventario en diciembre, encuentran un supuesto faltante, porque la contabilidad ya tiene un inventario que para empezar nunca llegó. Y sucede al revés también con los sobrantes. Si yo me guío únicamente por la factura y no converso con almacén o no tengo en el sistema ese registro para validar, puede pasar al revés también. Y al revés significa que podría ser que llegó la existencia, llegó el insumo en diciembre, pero no llegó la factura. Tomo un inventario físico en diciembre y detecto un supuesto sobrante. Y no es así, porque contabilidad tuvo que haber registrado en diciembre la mercadería que ya recibió en su almacén. Ni la contabilidad, ni para efectos del impuesto a la renta, se requiere el comprobante de pago para que se genere una operación. Eso se genera únicamente o es una exigencia únicamente del impuesto, del impuesto general a las ventas, del IGB. Por ello existe el registro de compras y el registro de ventas, que son libros cuyo nacimiento se produce por la ley del IGB. No tiene absolutamente ninguna injerencia en la contabilidad, ni para efectos contables de NIF, ni para efectos tributarios. Entonces, hecho eso, lo que hacemos siempre es hago un checklist y empiezo a ver qué errores formales tengo, qué errores sustanciales tengo. Lo hacemos, como les digo, la empresa pide apoyo y los ayudamos a levantar esa información para en lo que dure la fiscalización tratar de subsanar todo lo que se pueda. Lo ideal es que siempre se haga una auditoría tributaria, obviamente, antes de. Em, ¿Cómo lograr ahorros tributarios dentro de la ley? Pues también en esa revisión, y yo como contador tengo que empezar a ver mi checklist. Si tuve cartera morosa, tengo derecho a enviar al gasto mi provisión si cumplo requisitos. Menos utilidad, menos impuesto a la renta. Si tengo trabajadores con discapacidad y además que la norma laboral me obliga, tengo un crédito, tengo derecho a una deducción adicional para efectos de determinar el impuesto a la renta. Por lo tanto, menos utilidad, menos impuesto a la renta. Si tengo préstamos con el personal y vinculadas sin pacto de intereses, ¿ok? Evitémoslo, porque yo voy a pagar un impuesto a la renta de algo ficto. Mejor hagámoslo real. Yo pago mi renta, pero la otra parte deduce el gasto. Si tengo existencias que tienen poca rotación y solo me limito a hacer estimaciones por desvalorización de existencias, hagamos que ese gasto sea deducible generando una pérdida real y no estimada. Entonces, hagamos remates, 2 por 1, descuentos, 70% o, no sé, pues, cambio de temporada, liquidación total, etcétera. Aún cuando lo venda a un valor menor del costo, esa pérdida es aceptada tributariamente porque la estoy vendiendo a valor de mercado. Ahora, con tanto desarrollo tecnológico, las empresas, muchas empresas están en sus procesos de transformación digital y están desarrollando investigación tecnológica. Por lo tanto, tienen derecho a acceder un 175% como deducción en caso el proyecto de investigación y desarrollo sea desarrollado directamente por el contribuyente. O si se hace por centros de investigación, tienen 150% de deducción, menos utilidad, menos impuesto a la renta. Y qué decir, hacer una proyección con los estados financieros a julio, porque a julio yo voy a poder hacer una proyección de mi impuesto a la renta con ayuda de la gerencia para saber en cuánto está calculando vender este año, cuánto de utilidades obtener, porque así vamos a poder analizar si suspendemos o modificamos los pagos a cuenta. Muy pocos contadores hacen esto.
y resultan haciendo pagos a cuenta fijos permanentes de marzo a diciembre sin ver si la empresa este año está mejor o peor que el año pasado. Y al final del año, ¿qué encontramos? Un impuesto a la renta de 100 y pagos a cuenta de 1000. ¿Qué hicimos? Desfinanciamos a la empresa. El planeamiento tributario entonces está en cumplir la ley, sin armar estructuras fastuosas para poder generar ahorros tributarios. Todo esto que les estoy poniendo acá fluyen de las normas legales. Y qué decir de los beneficios sectoriales, ¿no? Si yo estoy en agro, tengo que conocer los beneficios del agro para justamente hacer que mi carga fiscal sea menos gravosa. Si estoy en Amazonía, lo mismo, pero obviamente haciendo el acto, cumpliendo la ley y a valor de mercado, nada simulado, nada artificioso, porque eso sí está prohibido, eso no está permitido por la cláusula antielusiva. Entonces, si nosotros tenemos todo este panorama, imagínense, ya podemos identificar inclusive casos en los que, uy, tenemos contingencias, pero también estamos en condiciones de descubrir que seguramente hemos encontrado algunos escudos fiscales. Quizás la empresa adicionó un gasto en ese ejercicio fiscalizado que luego originó un informe de SUNAT posterior que indicaba que era válido el gasto. Entonces, identifico si hay nuevos pronunciamientos de la administración que me permitan tener un as bajo la manga y en el momento de la fiscalización decir, ah, ok, tú me quieres reparar esto, si no tengo defensa y tengo que aceptarlo, sacaré el as bajo la manga y le diré, ok, yo adicioné este gasto, pero luego SUNAT dijo que esto sí era válido, entonces ahora lo deduzco, ¿no? Puede ser también que haya tenido pérdidas tributarias arrastrables, que no arrastré. Entonces también le digo, me olvidé en este ejercicio de arrastrar. Es un pecado mortal no arrastrar pérdidas tributarias, pero también es frecuente ese error y es muy perjudicial para las finanzas de la empresa. Y entonces podemos encontrar oportunidades para que dentro de la estrategia fiscal nos sirva para, en el momento ya de la fiscalización, aplicarlos, ¿no? En ese momento y reducir la acotación que nos puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, que hay un caso de una identificación de un escudo fiscal. Dos casos de identificación de escudo fiscal les puedo presentar. Y, por ejemplo, en un momento, ya, la empresa no había deducido gastos asociados con la emisión de bonos. Muchas empresas estructuran bonos, emiten bonos para levantar capital y realizar sus operaciones, invertir, ampliar plantas, etcétera. Cuando se estructuran bonos, se incurren en asesorías legales, en comisiones, en pagos a la Superintendencia de Mercado de Valores, eh, que efectivamente se han prestado en el ejercicio. Pero resulta que las empresas que aplican IF, todos estos costos de transacción los difieren a lo largo del tiempo del crédito, tal cual los intereses. Pero eso es una práctica contable, bajo NIF. Si nosotros aplicamos la práctica tributaria indica que el devengo del gasto se debe reconocer en el momento en el que se incurrió, en el momento en que se produjo el hecho sustancial. Entonces, si la asesoría legal, las comisiones se incurrieron en el año 1, el monto total debió ser deducido en el año 1, ¿no? Entonces, identifiqué que la empresa lo difirió a lo largo del tiempo del interés en el ejercicio fiscalizado. Le digo, voy a deducir estos gastos incurridos en este año que no hice el año que me estás fiscalizando. Otro escudo fiscal que encontramos fue si tengo rentas grabadas y rentas no grabadas. Sabemos que si incurro en gastos que me ayudaron a generar ambas rentas, estoy hablando de gastos comunes y por lo tanto tengo que hacer una prorrata. Al hacer la prorrata, hay dos métodos: el método del ingreso o de rentas y el método del gasto.
Resulta que esta empresa había aplicado el método del ingreso o de la renta y ante gastos comunes de 7.632.000 había adicionado 952.777. Nosotros los ayudamos a hacer en papeles de trabajo y en controles el método del gasto, donde identificamos el gasto, si estaba destinado a renta grabada, a renta no grabada, o cuáles eran comunes. Haciendo o aplicando el método del gasto, miren a cuánto se redujo el reparo. Esto es un caso real. El reparo se redujo a 2.809 soles. Ahí, imagínense ustedes decirle eso a su empresa. ¿Cuánto le están ahorrando? Díganme ustedes si es que la empresa no los valoraría tanto que ni los dejaría, ni nunca los dejaría, porque las finanzas para las empresas son lo más importante. La caja es la reina, porque con la caja toda empresa vive, tiene capital de trabajo, puede invertir, desarrollarse, expandirse. Y si nosotros cuidamos esta caja, que no es cualquier cosa, miren ustedes el monto, la diferencia entre uno y otro, cuánto le ahorramos de impuestos. Eso es planeamiento tributario. Entonces, cuando ya viene la fiscalización, el cierre, ya los hemos atendido, tenemos pues aquí todo un camino por recorrer, ¿no? Se finaliza el plazo, al finalizarse el plazo, la SUNAT ya no me puede pedir más y se emiten las resoluciones de determinación o de multa. ¿Cuál es el momento cumbre? El momento cumbre es cuando nos emiten resoluciones de determinación y de multa en cero. ¿Han visto esos casos? Sí existen. Y muchos casos. Cuando la fiscalización se atiende correctamente, cuando la empresa ha sido bien asesorada, bien monitoreada y previamente ha sido, pues, obviamente, capacitada para que pueda llegar a este nivel, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de casos que no hay este tipo de asesorías, que no hay un acompañamiento, vienen las resoluciones de determinación y de multa. Ahí le quedará a la empresa analizar si lo paga o si lo reclama. Pero ya sabemos que si se reclama, no hay posibilidades de ganar, porque SUNAT misma resuelve. Para irnos al tribunal fiscal, también hay pocas posibilidades de ganar, porque el tribunal fiscal, la mayoría de vocales y de salas está constituido por ex SUNAT. No hay un equilibrio en la balanza. Y si se termina la apelación ante el tribunal fiscal, empieza la demanda, empieza la acción coactiva. La demanda contenciosa administrativa no la detiene. Entonces, siempre es importante que en la conclusión de la fiscalización, estas resoluciones de determinación vengan en cero y que solamente vayan a reclamación o apelación los casos discutibles. Entonces, al día de hoy, ante las acciones de la administración tributaria, ante toda esta información de la tecnología, los algoritmos que están detectando inconsistencias, cartas inductivas, esquelas de citación, más la norma 16 que combate los actos elusivos, es importantísimo que las empresas desarrollen un sistema de prevención de riesgos tributarios como una herramienta para evitar contingencias. Esto los va a llevar a generar ahorros financieros, ahorros tributarios en un futuro, ¿no? La mayoría de empresas está implementando estos sistemas. En la Unión Europea ya es obligatorio el tema del compliance tributario. Hay una norma comunitaria que los obliga a implementar el compliance tributario. Es un poco difícil que eso sea obligatorio acá en Perú, pero el hecho de que las empresas sepan que implementando estos sistemas de prevención de riesgos, haciendo una auditoría tributaria, se van a ahorrar muchos problemas, ¿no? Y el riesgo de una empresa en marcha, ¿no? Entonces, la auditoría tributaria no solamente verifica la correcta determinación de las obligaciones tributarias, formales o sustanciales, va más allá. Con el diagnóstico que se hace, las empresas pueden recibir recomendaciones para minimizar esas contingencias, pero sobre todo
posibilidades para lograr ahorros tributarios dentro de la ley. Y eso es lo que llamamos planeamiento tributario bajo economía de opción, que ayuda a bajar la carga tributaria y no pagar más de lo que corresponde. Nos ayuda a reducir o eliminar ineficiencias tributarias, porque imagínense, si encontramos que la empresa tiene gastos sin comprobante de pago y la explicación es que el proveedor formal le cuesta más, el riesgo o el sobrecosto es 34,5%, porque además hay dividendo presunto, ¿no? Y el 34,5 jamás va a ser el mayor costo del proveedor formal. Hay casos de empresas que no jalan la pérdida tributaria o que tienen saldos que nunca han utilizado por miedo a tener una fiscalización. Teniendo un diagnóstico real y certero, las empresas con toda seguridad pueden pedir sus saldos a devolver antes de que prescriban. Y para cerrar esta presentación, parte del planeamiento tributario justamente es generarle a las empresas la caja que tanto necesitan. Y la caja que tanto necesitan va por aplicar todos los créditos tributarios que tengamos. Y empecemos, para hacer eficiente el flujo de caja, empecemos por hacer la proyección de los resultados. Para eso estamos preparados, en conjunto con la gerencia. Y empecemos, como les decía, por modificar o suspender el coeficiente del pago a cuenta. No nos sintamos felices cuando tenemos más pagos a cuenta que el impuesto a la renta. Eso significa, en sencillo, que hemos pagado más de lo que nos correspondía. Eso es desfinanciar a la empresa. Lo otro, si finalmente tuve más pagos a cuenta que impuesto a la renta, no puedo dejar de aplicar ese saldo a favor de manera inmediata. No me puedo dar el lujo de esperar el vencimiento en marzo, en abril o en mayo. Si yo tengo estados financieros mensuales, estoy en condiciones de cerrar diciembre en enero y en enero presentar la DJ y el saldo a favor generado, aplicarlo contra mi deuda corriente de enero que vence en febrero, de IGB, de retenciones, ustedes saben que hay una RTF de observancia obligatoria que es esta, que desde que salió nos permite solicitar a SUNAT la compensación de ese saldo a favor contra deudas que tiene a cargo la empresa. Retenciones de cuarta, de quinta, IGB, retenciones de no domiciliados, pago a cuenta de renta propiamente. Y así aplicamos rápidamente lo que fue un desfinanciamiento para las empresas. También puedo haber pagado ITAN. Y si me salió un ITAN que finalmente no pude aplicar contra el impuesto a la renta, pues también puedo compensar. Ya, si no quiero pedir la devolución, pido la compensación inmediatamente sobre mi deuda corriente. Y si tengo IGB, esto es lo mismo que les decía, el ITAM, ¿no? Y si tengo, esta es la RTF del ITAM, la 3885-8-2021, que desde que salió, también SUNAT nos hace la compensación inmediata, automática, pero la tengo que solicitar. No es que ellos la hagan de oficio. Bien, entonces el ITAM es un impuesto que se puede compensar contra todas las deudas, como aquí les pongo. ¿Y qué decir del IGB, no? Si tengo retenciones, si tengo percepciones, si tengo detracciones de libre disponibilidad, por favor, ejecutémosla. Es caja para la empresa. Eso es parte del planeamiento tributario, que ayuda a una planificación financiera. Y si tenemos miedo de que hemos hecho malas cosas, pues empecemos por un diagnóstico para que nos ayude a hacer las correcciones del caso y podamos con base firme poder aplicar una devolución. Y entonces yo termino diciendo, ¿valdría la pena destinar recursos para la prevención? Pues generemos esta cultura de la prevención en todas nuestras empresas, en nosotros mismos. Este checklist les va a servir a cada uno de ustedes para ver si en sus empresas está sucediendo algo así, porque la planificación empieza por cumplir lo que dice la ley. Y también elegir la
operación y el esquema que resulte menos gravoso, ¿no? En el Perú, el éxito de un procedimiento de fiscalización al día de hoy pasa por un tema probatorio. Por eso es que en una cultura de prevención, todos los aquí presentes debemos de tener archivos ordenados, tener documentación fehaciente, información contable ordenada, eso significa estados financieros mensuales, identificar escudos tributarios, y eso se logra con un diagnóstico previo a cualquier fiscalización hecha por ustedes mismos, hecha por las propias empresas con sus departamentos tributarios o hechas con consultores de apoyo externo que ayuden a las empresas. Y la gerencia verá los resultados de esa auditoría tributaria el día que pase la prueba de fuego, que será el día que tenga una fiscalización. Esto es una buena práctica de buen gobierno corporativo que al día de hoy ya no tiene tamaño de empresa. Es aplicable a cualquier empresa, ¿no? Entonces, eh, he terminado justo en mi hora. No sé si tengo tiempo para las preguntas. Si me permiten, las puedo responder. Eh, Señora ¿Sí? Marisol, sí, quizás un par de preguntas para no extendernos tanto. Ya, a ver, empiezo por la última. José Guamán me dice, buenas noches. Usted dice que el ITAN se puede compensar. ¿Podría explicar el saldo del ITAN del ejercicio anterior, cómo aplicar? Solo existe la opción de solicitar la devolución. No, José, justamente aquí está la base legal y la retrocedo. Y aquí está la RTF. Esta es la RTF 3885-8-2021, que dice claramente que el contribuyente puede solicitar la compensación de oficio, no automática, pero sí de oficio. Eso significa que si yo no compensé contra el impuesto a la renta, tengo la posibilidad, antes de que prescriba, de pedir la compensación de ese saldo contra cualquier pago corriente o deuda corriente. Eso significa pago de cuenta de renta, IGB, retenciones de no domiciliados, y ahí está la base legal. Bien, les voy a dejar este material porque es muy importante. Ya, José, con eso espero haberte respondido. El saldo a favor del ITAN se puede compensar con cualquier impuesto, solo renta, Carmen, como ya lo repetí, contra cualquier deuda a cargo del contribuyente, excepto de salud, es lo único que no está permitido. Muy interesante, muchas gracias. Me dice, hay una empresa que tiene demasiadas comisiones bancarias en su estado de cuenta. Los bancos no envían todas las facturas correspondientes a las comisiones. ¿El estado de cuenta sería suficiente para sustentar el gasto por comisiones? No, señor Gómez, lamentablemente el banco está obligado a emitir su comprobante de pago. Si ustedes no lo tienen, lo que están haciendo las empresas que han sido requeridas por SUNAT en este momento, que ha sido una campaña de estos últimos 2 meses, les cuento, es solicitar con una carta a su sectorista la regularización de los comprobantes de pago, por lo menos un comprobante por año o por mes, pero necesitan tener el comprobante de pago. Bien, luego me dicen acá, sí les voy a compartir la diapositiva, no hay problema. Luego me pregunta Rafael Calcina, ¿la auditoría tributaria preventiva puede ser utilizada como prueba ante una eventual fiscalización? ¡Ah! No, Rafael, al contrario, jamás. La auditoría tributaria preventiva, los resultados de la auditoría tributaria preventiva siempre encuentran más cosas que los que SUNAT detecta en una fiscalización, pero ponen autos en la empresa para poder ayudar a que puedan resolver su problema. Ese es un documento que tienen que tener bajo 7 llaves. Si SUNAT les pidiera la fehaciencia, está permitido que tengan, y eso se ha hecho en muchos clientes, una constancia notarial de que el notario dice haber visto un informe de auditoría tributaria que consta de tantas páginas y acredita la fehaciencia. Pero eso es un documento interno muy, pero muy confidencial. Y bueno, con eso creo que terminé todas las preguntas. Por aquí creo que María Victoria me pregunta, los accionistas constituyen la empresa XY con un inmueble, ¿ok? Y luego la empresa le vende a los accionistas este inmueble. Ajá, y ya no entiendo por qué, porque eso no tiene nada de planeamiento.
bajo economía de opción. Y después de 5 años los accionistas venden a la empresa el inmueble con un margen de utilidad. A ver, María Victoria, habría que analizar la operación profundamente, pero yo te diría que si en esa operación hay algo artificioso que se hizo únicamente con la finalidad de sacar una ventaja tributaria, es ilusión. Si de repente fue una mala decisión que no tuvo ninguna ventaja tributaria, no sería ilusión, sería un problema de malas decisiones financieras, ¿ya? Esos temas siempre se analizan de manera bien detallada. Eh, y bueno, no tengo el nombre de la persona, pero con el término, dice que son una inmobiliaria que hace 3 años se encuentran paralizados y en ese tiempo se ha pagado puntualmente el ITAN, pero ahora no tienen fondos. Los años anteriores se pagó y se solicitó y solicitaron la devolución. ¿Podrían no presentar el ITAM? No puede, es algo que eh, se fusionen, hagan algo para que no dejen de pagar el ITAM. En ese caso, el ITAM se tiene que pagar obligatoriamente porque la base es el activo. Y como no vas a tener impuesto a la renta porque estás paralizado, lo que te toca es compensar. Puedes compensar con retenciones si es que tienes, pero si no tienes operaciones, en realidad lo único que te va a quedar es pedir la devolución. ¿Ah? Bien, entonces, muchísimas gracias. Tienen nuestros correos, nuestra página web. Siempre compartimos información de coyuntura en nuestras redes. Siempre Quantum Consultores y Quantum Escuela de Negocios comparte el conocimiento sin limitación, así es que con mucho gusto. Así es que muchísimas gracias por la invitación y por esta convocatoria. Qué lindo ver tantas personas conectadas. Los felicito. Muchas gracias.